Buenos días, mi nombre es Ronald Fischer y ahora sí. Es un placer para mí presentar a Harald Beyer, que es el director del Centro de Estudios Públicos, una persona que ha dedicado mucho tiempo a estudiar muy profundamente los temas de educación del siglo. Muchas gracias, Ronald. O Ronnie, como lo conozco yo. Déjenme, yo voy a exponer lo más rápidamente posible algunas visiones que yo creo que están a la base de la discusión que hemos estado observando en estos meses, ¿no es cierto? Y voy a tratar de hacerlo de una forma relativamente esquemática, sobre la base de mucha información, y a partir de eso voy a hacer algunos lineamientos de política respecto de por dónde creo yo que hay caminos para avanzar en una solución relativamente razonable. Yo voy a concentrar, a pesar de que originalmente el tema de la charla era terminar en educación, lo que daba a entender que uno podía abordar el tema escolar y también el tema de educación superior, o solamente el tema escolar. Me voy a concentrar solamente en educación superior, después en las preguntas, si ustedes quieren abordar temas de educación escolar, básicamente porque creo que este es un tema que os puede motivar un poco más que el otro. Ahora, para entender, yo lo que creo, para así resumir mi presentación, ¿no es cierto?, es que este es un sistema que creció rápidamente en términos de acceso y que está lleno de tensiones y que esas tensiones no se han resuelto bien. Y para ser franco, las ideas que hay de cómo resolver esas tensiones yo las encuentro que en general son relativamente pobres, ¿no? Y por lo tanto el debate es un debate muy marcado por posturas relativamente simples, creo yo, pero que no entran a la sofisticación del problema que hay en este sector. El primer elemento que ustedes tienen que considerar, ¿no es cierto?, es la expansión acelerada del sistema de educación superior en sus 4 sectores, por así decirlo, subsectores, si ustedes quieren. Yo creo que es importante para entender, ¿no es cierto?, está por así decirlo, el sector tradicional, que son las universidades del Consejo de Rectores, ¿no es cierto?, que están en esta línea roja. Después están las universidades privadas, que están en esta línea azul, ¿no es cierto? Y si uno proyectara esto hacia el 2011, esta línea está por encima de la línea roja, que recién están empezando a aparecer los datos definitivos de matrícula del año 2011. Después tenemos el sector de los institutos profesionales, que es la línea verde, ¿no es cierto? Y finalmente el sector del centro de formación técnica, que es un sector relativamente pequeño, que es la línea azul oscura. Y si ustedes ven esta tendencia, ¿no es cierto?, ustedes ven la tendencia muy rápido, digamos, durante todos los 90 y 2000, ¿no es cierto?, el 80, si bien el sistema se abre por aquí, se abre el año 81, ¿no es cierto?, por la crisis económica, por una serie de otros factores, digamos, los 80 no pasa mucho, y es recién con el retorno de la democracia que aumenta fuertemente la matrícula en todos los niveles, y después de la creación del crédito con aval del Estado, ¿no es cierto?, ustedes pueden ver, y econométricamente, si uno quiere estimar esto, digamos, el crédito con aval del Estado, también las becas, pero sobre todo el crédito con aval del Estado, lo que hizo fue quebrar, por así decirlo, la tendencia, aumentó el ritmo de crecimiento de la matrícula. O sea, eso sugiere que había un sistema, que había un problema de racionamiento del crédito, del financiamiento, si ustedes quieren, ¿no es cierto? Se crea esta fuente de financiamiento, que después podemos discutirla, que tiene una serie de imperfecciones, y apenas se crea, digamos, se produce un nuevo impulso en el sistema de educación superior, que explica parte de los problemas que tenemos hoy día, e incluso, si ustedes se fijan también en las universidades
consejos rectores. Entonces esa es la realidad. Para darles una perspectiva internacional, Chile es, después de Indonesia, el país que más ha crecido su cobertura en educación superior en un periodo tan breve, digamos, en el mundo. Ahora, este crecimiento, de alguna forma, ¿no es cierto?, descansó fuertemente en las familias, y si ustedes quieren, en el crédito. Y la pregunta que hoy día nos estamos preguntando, y mucha gente que hemos estudiado esto, digamos, nosotros nos estamos preguntando hace varios años, digamos, si esto se puede sostener en el tiempo. No es solamente una pregunta de ahora. Cuando se discutió, por ejemplo, el crédito con aval del Estado, hubo varios que participamos activamente en esa discusión, que no nos gustaba demasiado ese modelo, pero no tuvimos éxito un poco en influir en ese debate. Entonces, si ustedes ven lo raro de Chile, digamos, Chile está acá, ¿no es cierto? Chile gasta mucho en educación superior, es de hecho de los países que más gastan en el mundo en educación superior, ¿no es cierto? Estos son los países de la OECD, más algunos otros. Y si uno recoge, digamos, a partir de la información del Fondo Monetario, la evidencia para otros países, esos países gastan en educación superior menos que los que están aquí, digamos, o están aquí, digamos, en estos niveles. Por cierto, lo raro de Chile no es tanto, o sea, por un lado es grande el esfuerzo, o sea, el sistema de educación superior chileno, entre comillas, relativamente caro, respecto de su nivel de desarrollo, ¿no es cierto?, porque estas son mediciones respecto del Producto Interno Bruto. Y el otro elemento extraño, digamos, no sé, tal vez el más extraño de todo, es básicamente que es muy poco el gasto público, en términos comparativos. Entonces la pregunta de fondo es si esto se puede sostener en el tiempo. Hoy día cuando uno mira los números recientes, digamos, y empieza a proyectar lo que está significando el crédito con aval del Estado, lo que significa eso desde el punto de vista del Estado, ¿no es cierto?, este número está subiendo. Pero está subiendo en, por así decirlo, si ustedes quieren agregarlo esto a financiamiento estudiantil, ¿no es cierto?, es toda esa partida la que está subiendo. Y eso lo podemos ver en el otro gráfico. Entonces tenemos una primera tensión que yo quiero mencionar, que este es un sistema que ha crecido fuertemente, que ha aumentado su acceso, pero con un esquema que es propio de un sistema muy selectivo. ¿De acuerdo? Y nosotros dejamos de tener un sistema selectivo. Y eso es importante tenerlo en cuenta. O sea, una primera tensión, nosotros veníamos de un modelo donde gastamos muy poco, como país, digamos, o sea, como familias mucho, pero como país, con un grupo muy pequeño de estudiantes. Hoy día tenemos el mismo modelo con un grupo más grande de estudiantes, ¿no es cierto? Y esa es una tensión del sistema que indudablemente hay que de alguna forma enfrentar, y que no es sostenible, creo yo, en el largo plazo o en el mediano plazo, ¿no es cierto?, como criterio, más allá después de la discusión respecto a cuáles son las políticas. La otra tensión es básicamente está asociada al hecho, ¿no es cierto?, de que cuando uno tiene esa cantidad de acceso, el acceso adicional genera demandas de recursos, básicamente de las familias, por así decirlo. ¿Por qué? Porque el acceso marginal son de familias de menos ingresos que requieren más apoyo, en promedio. Independientemente, de nuevo, yo no voy a entrar todavía en esta etapa en la discusión de las políticas respecto de cómo se da ese apoyo, ¿no es cierto? Pero eso suena lógico. Nosotros tenemos un país donde el acceso era muy selectivo, después voy a dar algunos datos de por qué está muy correlacionado con ingresos, ¿no es cierto? Y eran pocos estudiantes en general de altos ingresos, empezamos a aumentar el acceso, ¿no es cierto?, viene de grupos en general de menos recursos y por lo tanto sus estudiantes requieren más apoyo. Y efectivamente, como predice el libro de texto, por así decirlo, lo que nosotros hemos observado es un creciente aumento en los apoyos estudiantiles, que es esta línea roja, ¿no es cierto?, a través de las vías que ustedes probablemente conocen. Y al mismo tiempo, como gastamos poco, ¿no es cierto?, estamos gastando más en ayudas estudiantiles, tenemos que restringir, por así decirlo, las otras fuentes de financiamiento de la educación superior, ¿no es cierto? Esto es como una regla de tres.
Si yo gasto más en educación más en ayudas estudiantiles, tengo relativamente empequeñecido, si ustedes quieren, el presupuesto de educación superior, tengo que sacrificar recursos de las otras fuentes de financiamiento. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿No es cierto? Lo que ha sucedido es que en general las otras fuentes de financiamiento, y esta es la más central, ¿no es cierto?, el aporte fiscal directo, el aporte basal, como se lo conoce en la discusión, ha estado relativamente estable, ¿no es cierto? La decisión de los gobiernos, y de aquí de todos los gobiernos después de retornar a la democracia, ha sido estable, tener relativamente tranquilo este aporte, digamos, subiendo muy gradualmente y concentrarse en las ayudas estudiantiles. ¿No es cierto? Pero ¿cuál es el problema de esto? Como las universidades del Consejo de Rectores son universidades selectivas y han decidido seguir siendo selectivas a pesar del paso del tiempo, por buenas razones, podemos entrar después en la tabla de preguntas de cuáles son esas razones, pero por buenas razones. De hecho, si ustedes miran los antecedentes, ¿no es cierto?, las universidades del Consejo de Rectores han estado creciendo a un ritmo inferior al pacto tácito que tienen con el Ministerio de Educación, ¿no es cierto?, en términos de matrícula. Esto es un pacto que viene hace años, ¿no es cierto?, que le dicen, mire, usted puede hacer crecer su matrícula a 6%, y la Universidad del Consejo de Rectores ha hecho crecer su matrícula a una tasa inferior. Han optado entonces por mantenerse en el criterio original, que era ser relativamente selectiva, y eso lo pueden ver ustedes en los puntajes de acceso, ¿no es cierto? Esta universidad promedio, esta universidad tiene en PSU, por ejemplo, 690 puntos promedio, ¿no es cierto?, de selección de sus alumnos. ¿Qué significa eso? Digamos que yo estoy seleccionando del 5%, 3%, 4% superior. E incluso las otras universidades del Consejo de Rectores, que no tienen la fuerza de esta, también son relativamente selectivas. Y tienen puntajes de acceso, por supuesto, con las diferencias regionales, que tienen que ver ya más bien con las características de los distintos segmentos que existen en la educación superior, ¿no es cierto?, son también relativamente selectivas dadas su realidad. Y eso es una decisión tomada expresamente por esas universidades. No es una decisión impuesta, digamos, no es una decisión, sino que es una decisión generada por esas propias instituciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si uno tiene esas características, los estudiantes que quieren ir a la educación superior, ¿dónde van? A las universidades que no son del Consejo Rector, ¿cierto? Y por lo tanto las ayudas estudiantiles, a donde fluyen con más fuerza, tienden a fluir a esas universidades menos selectivas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hay una correlación, como decía yo, entre ingreso y selectividad, ¿no es cierto? Hay una decisión de la Universidad del Consejo de Rectores de ser relativamente selectiva y hay, por lo tanto, una distinción muy grande de a quién al final llegan estos distintos recursos, ¿cierto? La línea roja llega en mayor proporción relativa, porque igual dominan las universidades del Consejo de Rectores, ¿no es cierto?, al resto del sistema de educación superior, y estos recursos, el aporte fiscal indirecto, ¿no es cierto?, el MESESUB, y estos llegan con mayor fuerza a las universidades del Consejo de Rectores, pero esos recursos están relativamente congelados, por así decirlo. Entonces ahí hay una tensión, una nueva tensión. Y la tensión yo lo voy a presentar en esos términos, en estos términos, si uno quiere financiar excelencia, por así decirlo, en el sentido amplio de la palabra, universidades complejas, instituciones complejas, uno tiene que resolver esta tensión. ¿No es cierto? Hasta ahora esa tensión no está resuelta y tampoco tenemos ideas claras de cómo resolverla. Ahora, además, y esto es solamente un ejemplo, ¿no es cierto?, el apoyo financiero que existe hoy día y que se está discutiendo es tremendamente insuficiente, por distintas razones. Estoy pensando solamente en el financiamiento de los estudiantes ahora, ¿no es cierto? Por un lado, las becas. Nosotros las becas tienen una característica, básicamente exigen un mínimo de 550 puntos. No voy a entrar en la discusión de los centros de formación técnica y institutos profesionales en este tema, pero más o menos se aplica lo mismo,
¿no es cierto? Y además pertenecen al 40% más pobre, ¿no es cierto? Uno podría decir, bueno, ¿qué pasa si yo estoy en el 41% más pobre en el esquema chileno? Yo no recibo nada. O puedo postular a crédito, pero no recibo beca. Y eso no parece un diseño muy lógico, ¿no es cierto? O sea, yo estoy en el 40% más pobre, recibo la beca, cualquiera que sea ella, ¿no es cierto? Si estoy en el 41% más pobre, no recibo nada. Es un diseño indudablemente insuficiente desde el punto de vista. Pero además también desde el punto de vista de los puntajes. Si tienen 550 puntos, recibo toda la beca. Si tengo 549 puntos, no recibo nada. Hay algo ahí que es un problema, independientemente, como digo, de la forma de financiamiento. Pero además hemos ido descansando crecientemente sobre el CAE, ¿no es cierto? Incluso las universidades del Consejo Rectores, que tiene una serie de problemas que no voy a entrar, después lo voy a presentar en las propuestas, lo podemos. Y además tenemos una discusión de qué yo creo que nadie discute respecto de la posibilidad de gratuidad. Lo que está en discusión es en qué momento esa gratuidad se da. Y déjenme ilustrarlo con un ejemplo muy simple. ¿No es cierto? Si nosotros tuviésemos un esquema como o si Steve Jobs hubiese nacido en Chile, ¿no es cierto? Cuando ustedes ven su origen, Steve Jobs habría obtenido esta beca, cualquiera que sea ella, ¿no es cierto? La habría obtenido. Más o menos pertenecía estaban los deciles de abajo, la distribución del ingreso de su país. ¿No es cierto? Si hubiese tenido ese mismo sistema. Y, no sé, cualquier persona del 60% más rico, o del 70% más rico, perdón, del 60% superior o del 40%, de cualquier número superior que ustedes elijan, no habría recibido beca, ¿no es cierto? Sin embargo, en el futuro, ese joven, que a lo mejor venía del 80% de mayores ingresos, o si ustedes tienen en el quintil de arriba, por alguna razón le va mal después, ¿no es cierto? En Chile, si le va mal después, no tiene forma de protegerse de esa trayectoria con el actual sistema de financiamiento. Steve Jobs, en cambio, le va excelente después de egresar, o sea, ni siquiera terminó la universidad y es un sector, ¿no es cierto? No tiene que pagar nada, pero uno es el tipo de personas que a uno no lo quisiera becar, entre comillas, ¿no es cierto? Porque tiene suficientes recursos, por así decirlo, para compensar su experiencia, o compensar esos gastos que le habría demandado la universidad, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta de fondo es ¿cuándo uno quiere becar? ¿En qué momento del tiempo? ¿No es cierto? Esa discusión yo no la veo en la mesa. Independientemente de que lleguemos al 80% de ella, al 90%, qué sé yo, ¿no es cierto? El 70% como pide el rector de esta universidad. Ahora, el gran tema que yo les planteaba y que hace estas diferencias desde el punto de vista, porque uno siempre discute como si no hubiese ninguna, si nosotros no tuviéramos instrumentos de selección y esos instrumentos de selección de alguna forma no marcaran quiénes van a qué instituciones, ¿no es cierto?, en el debate, o sea, como que somos ciegos a esta realidad. Y la verdad es que lo que uno ve es que está tremendamente correlacionado el puntaje en la PSU, ¿no es cierto?, con ingresos. ¿No es cierto? Aquí ustedes ven las cifras. Aquí todos estos datos están un poquito, o sea, toda la gente miente, aquí los ingresos que reportan los estudiantes que rinden la PSU no cuadra con los ingresos del país, digamos, de alguna forma. Pero supongamos que todos mienten sistemáticamente, digamos, o sea, que todos mienten igual. Lo que uno observa es que mientras menores el ingreso, mucho menores el puntaje promedio, y cuando sube el ingreso, ¿no es cierto?, los puntajes van subiendo y esto es una correlación muy alta, digamos. Entonces este grupo de estudiantes van a un tipo de universidades, este grupo de estudiantes van a otro tipo de instituciones, ¿no es cierto?, y así sucesivamente. Entonces esto hace que el mercado superior sea muy segmentado, que en todos los países es muy segmentado. O sea,
el grupo que va, no sé, a la Universidad de Oxford y Cambridge en Inglaterra es muy distinto del grupo que va a la Universidad de Campbell, digamos. Es muy distinto. Pero aquí es muy distinto también socioeconómicamente, no solamente en términos de habilidades, sino que en términos de recursos económicos, ¿no es cierto? Ahora, probablemente quienes hayan leído algo de lo que yo he escrito, a mí no me gusta la PSU, ¿no es cierto? Y nunca me ha gustado, y me parece un pésimo cambio, digamos, salir de la PA a la PSU, y creo que ha contribuido a inequidad. Pero más allá de eso, una vez que uno tiene algún sistema de selección, ¿no es cierto?, va a haber una correlación con un sistema escolar como el que nosotros tenemos, va a haber una correlación entre ingreso y selección a la universidad. Para evitar esa correlación, ¿no es cierto?, nosotros tenemos que hacer cambios profundos en el sistema escolar. Pero mientras, uno se puede preguntar, ¿no es cierto?, mientras esos cambios ocurren, ¿dónde están los instrumentos en términos que incentiven a las universidades más selectivas a ampliar el acceso? ¿Dónde están esos instrumentos? Hablamos de equidad, hablamos todo el tiempo de desigualdades, hablamos de oportunidades, y uno ve esos instrumentos no los en ninguna parte, digamos, ¿no es cierto? Entonces el debate es un poco de mentira al final, en muchas dimensiones. Pero esto es tremendamente importante para entender el desarrollo que tiene que tener el futuro sistema de educación superior sin, de alguna forma, olvidándose un poco de lo que uno puede hacer en el sistema escolar, ¿no es cierto? Entonces, sin estos instrumentos, por así decirlo, no lo hemos tenido hasta ahora, ¿cómo amplía uno el acceso si uno cree que hay que ampliar el acceso y que hay que darle oportunidades a estudiantes que tienen menos recursos para acceder a la educación superior? ¿No es cierto? Si uno no tiene esos instrumentos, ¿cómo lo hace? Aquí hay dos respuestas, básicamente, ¿no es cierto? La respuesta europea típica, ¿no es cierto? Cuando digo típica estoy pensando en el centro de Europa, estoy pensando en Italia, estoy pensando en los países escandinavos. Es decir, mire, yo voy a mantener con un grupo de universidades muy selectivas. Y solamente esas van a ser las instituciones de educación superior. ¿No es cierto? Voy a aceptar, por lo tanto, a pocos alumnos. ¿No es cierto? Y el resto, o lo resuelvo en el nivel escolar, o lo resuelvo con instituciones técnico-profesionales, ¿no es cierto?, que tienen alguna característica técnica que es de un nivel superior. Ese es el modelo tradicional de Europa continental, ¿no es cierto?, del norte de Europa, de Italia de alguna forma, de países como Nueva Zelanda, ¿no es cierto? Ese es el modelo. Entonces uno dice, yo voy a restringir la universidad, y todas las universidades van a ser muy parecidas, van a ser universidades complejas, ¿no es cierto? Complejas, van a tener investigación. Eso en Chile da, a ser franco, digamos, con los recursos que tenemos, ¿no es cierto? Lo que tendríamos que tener son del orden de 16 universidades. ¿No es cierto? Si nosotros siguiéramos el modelo europeo occidental, tendríamos ¿cuántas? Entre 12 y 16, digamos, ¿no es cierto? Más o menos. Ahora, la otra alternativa es decir, bueno, abramos la puerta. Abramos la puerta, ¿no es cierto? Que existan otras instituciones que a lo mejor no van a ser tan complejas, y de hecho no van a ser complejas, porque para hacer una universidad compleja uno requiere muchos recursos, ¿no es cierto? Y no hay tantos recursos disponibles en una economía, ni siquiera en las economías americanas, o sea, ni siquiera en la economía estadounidense. En la economía estadounidense, 7% de las instituciones de educación superior son complejas, estatales o privadas sin fines de lucro. Cuando ustedes piensan que todas las universidades son, no sé, como Michigan o como Yale, mentira, ¿no? 7% de las instituciones de educación superior tienen esas características en Estados Unidos. Entonces, ese es un modelo posible. Aquí hay dos modelos. Y yo creo que técnicamente no se puede resolver cuál es ese modelo. Es una decisión de política educativa, de política en el gran sentido de la palabra. ¿Qué es lo que hizo Chile, por así decirlo? Tal vez sin pensarlo mucho,
siguió el segundo modelo, el modelo estadounidense, el modelo asiático, el modelo australiano, ¿no es cierto? Vamos a abrir el acceso y vamos a desarrollar estas universidades. Y la verdad es que, a pesar de que la ley dice que son corporaciones sin fines de lucro, vamos a tapar los ojos. ¿No? Entonces vienen señores que se pasean en Chile, digamos, que son grandes inversionistas estadounidenses, ¿no es cierto? Que son dueños de universidades, son recibidos por los ministros, son recibidos por los presidentes, las presidentas. Nadie dice nada, digamos. Vamos a hacer un poco los lesos, porque en estricto rigor lo que hicimos fue optar por un modelo de educación superior no selectivo. No lo discutimos suficientemente, ¿no es cierto? Se pudo haber discutido en el año 90, después del término de la dictadura, porque como yo les mostré antes, ¿no es cierto? Si bien se desreguló el año 81, la matrícula no había subido nada, ¿no es cierto? Por la mezcla de crisis económica, por régimen dictatorial, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y para demostrarles que lo que quisimos hacer fue un sistema no selectivo, fíjense ustedes cuál es el puntaje que exigimos para tener crédito. 475 puntos. O sea, tanto el crédito solidario como el crédito con aval del Estado. ¿Qué hubiese pasado, por ejemplo, y esto es una disposición que requiere un pequeño cambio de ley, si hubiésemos dicho son 550 puntos? Tendríamos un modelo de educación superior muy distinto al que tenemos hoy día, solamente con ese pequeño cambio. ¿No es cierto? Ahora, cuando uno se va a ese modelo, uno dice, bueno, ¿tiene sentido exigirle a las universidades menos selectivas los mismos estándares que a las demás? No tiene mucho sentido. O sea, ¿por qué esta universidad tiene buenos investigadores, tiene buena ciencia? Porque tiene buenos alumnos con altas habilidades, y un círculo virtuoso que se retroalimenta. Eso ocurre en todas partes del mundo. ¿No es cierto? Estas universidades menos selectivas con alumnos que tienen menos habilidades, ¿no es cierto?, no son universidades atractivas para los investigadores, para hacer ciencia, para hacer cualquier otra cosa. Entonces, de nuevo, discutamos en serio cuál modelo queremos. Yo no tengo ningún problema en si concordamos en que es el primer modelo, bueno, hay que desandar todo lo que hemos andado hasta ahora. Pero hay que entender bien cuáles son las repercusiones de eso, ¿no es cierto?, en términos de equidad, etcétera, etcétera. Yo creo que no las entendemos bien. Ahora, bueno, esto para mostrarles que la evidencia corrobora esta historia. O sea, si yo me hubiese parado en el año 90 y hubiese visto las decisiones que se estaban tomando en ese entonces, yo habría podido predecir lo que ocurrió efectivamente. Y claro, el gran crecimiento de la matrícula viene de lo que yo llamo universidades otras, ¿no es cierto?, de la educación superior. Es una forma elegante de decir que son todas con fines de lucro. Y el resto, digamos, son las que tienen vocación sin fines de lucro nuevas, digamos, que son las universidades que ustedes conocen, ¿no es cierto?, que son 5 o 6, las universidades tradicionales del Consejo Rector y las universidades estatales. Pero claro, este modelo, que lo podríamos haber tenido, ¿no es cierto?, hoy día hay 600.000 alumnos en educación superior, significa que hubiésemos tenido menos de 300.000, ¿cierto?, en universidades. El resto está en instituciones técnico-profesionales. Ahora, uno dice, bueno, ya, nos fuimos por este modelo. ¿Cuáles son los resultados de este modelo? En términos así agregados, podemos entrar ya en discusiones más específicas. La verdad es que los resultados no son tan malos. En términos de datos, por lo menos los datos que a mí me interesan, datos duros. Primero se ha dicho que esta masividad, digamos, de la educación superior ha generado una tremenda deserción. Uno se va a los datos más duros, que son los datos de la encuesta Cassini, y dice, ¿es cierto eso? Miren, en 1990 el 8% de la fuerza de trabajo tenía educación superior incompleta, en 2009 el mismo porcentaje. ¿No es cierto? El mismo porcentaje, o sea, aumentamos masivamente el acceso y la proporción de jóvenes o de egresados con educación superior incompleta sigue siendo la misma. O sea, ese cuento que nos dicen no es tan real.
Por lo menos los datos duros sugieren eso. Y claro, lo que ha pasado es que ha aumentado mucho la proporción de la población que tiene educación superior completa. Después nos dicen que esto ha generado una serie de cesantes ilustrados, digamos que los salarios han caído fuertemente. ¿No es cierto? Una forma de ver eso en términos simples es decir, bueno, ¿cuál era la dispersión de salario de los egresados con superior completa el año 90, que es esta línea azul, y cuál era el año 2009, que es el último dato que tenemos? Y son percentiles abajo, nosotros estamos agrupando por grupos de 1%. Y lo que uno ve es que la dispersión es más o menos la misma. Incluso arriba, la dispersión es un poco menor. O sea, el acceso masivo ha bajado los salarios de las personas, en términos relativos, de las personas de más altos ingresos dentro de los egresados de la educación superior. Pero abajo, y déjenme explicarles esta cola acá, esto es solamente la crisis del 2009. No es un evento permanente, digamos. Pero si ustedes ven acá, las distancias son incluso un poco mayores que las que se observan acá. O sea, la dispersión de salarios no ha aumentado, sino que ha reducido. No hay algo así como que ha caído aquí. Ahora, por supuesto, un modelo de acceso masivo tiene muchos riesgos. Y todos podemos inferir, todos conocemos casos de gente que ha tenido problemas, ¿no es cierto? Pero ustedes saben mejor que otras disciplinas, digamos, de que uno no puede inferir una recta a partir de un punto. Ahora, entonces este modelo, y yo no es que lo esté defendiendo, yo creo que tenemos que analizar cuál de los dos modelos es el que queremos. Este modelo que tenemos se puede defender, ¿de acuerdo? Pero lo que necesitamos son mejores indicadores. Este es un modelo que puede llevar efectivamente a un problema mayor en términos de deserción y en términos de salario y de empleabilidad futura, sobre todo porque es muy profesionalizante. O sea, el ejemplo típico, ¿cuántos periodistas necesitamos? ¿No es cierto? Estamos teniendo demasiados periodistas. Es una pregunta que en gran parte del mundo nadie se hace, porque nadie estudia la periodismo. ¿No es cierto? Uno se especializa después de tener un grado relativamente general. ¿No es cierto? O sea, hay cosas raras en nuestro modelo de formación. ¿No es cierto? Esta formación profesionalizante que nosotros tenemos que nos obliga a ser especialmente cuidadosos. Yo creo que hay que cambiar el modelo de formación, pero eso yo creo que son palabras mayores y voy a tratar de sostener después porque creo que son palabras mayores. ¿No es cierto? Entonces uno necesita mejores indicadores. Un indicador típico que yo creo que no está en Chile, ¿no es cierto? Y que debería ser parte de... Si yo le voy a dar una determinada institución, más que exigirle grandes sistemas de acreditación, ¿no es cierto? Y sofisticar excesivamente ese modelo de acreditación. Si yo hoy día tengo oportunidad, conozco los perfiles de egresos, y sé sus ingresos y su trayectoria laboral, lo sé relativamente bien, yo diría, mire, usted a las instituciones que les va a dar crédito o les va a dar becas, el valor esperado de pago simbólico si usted decide que es gratuita, digamos, ¿no es cierto? O efectivo si usted decide que es un crédito, el valor esperado de pago no puede ser mayor que ese volumen. ¿No es cierto? Perdón, no puede ser menor que ese volumen de crédito de becas que usted le está dando. Si eso es así, usted se asegura, ¿no es cierto?, que el proyecto, por así decirlo, sea razonable, ese proyecto social sea razonable. Con todas las categorías que usted pueda distinguir, digamos, ¿no es cierto? Hay carreras que a lo mejor no son privadamente tan rentables, pero que son socialmente muy rentables, ¿no es cierto? Y ahí tiene sentido una beca per se, digamos. Y claro, el otro problema es que tiene un esquema de esta naturaleza, si usted va por una política más de crédito de beca, tiene que evitar la potencial inflación de aranceles que se genera en un sistema de estas características, ¿no es cierto? Y yo les voy a explicar por qué creo yo que se genera esa inflación de aranceles, que es más simple de lo que ustedes creen.
Miren lo que pasa, nosotros sabemos que hoy día para recibir crédito, ¿no es cierto?, bastan con 475 puntos promedio PSU. Como la PSU no puede estandarizar, cosa que olvidamos en el análisis, ¿no es cierto?, que la media siempre 500, la desviación estándar 110, la proporción de gente que está arriba de un determinado puntaje es la misma, pero el número absoluto va creciendo porque hay más personas que dan la PSU. Entonces fíjense lo que nos ha pasado en los últimos 5 años. Ha aumentado un 50% el número de estudiantes que están arriba de 475 puntos. 40%. En 4 años. 50% más de estudiantes que tienen acceso a crédito. ¿Cuál va a ser el impacto de eso sobre el sistema de educación superior que es segmentado? ¿En qué sentido segmentado? Si yo saco buen puntaje, doy 2, 3 universidades, sé cuáles son esas, y saco menos de ese puntaje, elijo entre otras 3, y saco menos todavía de ese puntaje, elijo. No es cierto que la Universidad ASI compita con la Universidad de Chile, ¿no es cierto? Aquí se compite por segmentos y depende exclusivamente del puntaje que obtiene un joven o una joven que da la PSU, digamos, los 18 años o 19 años, ¿cierto? Entonces, en 4 años ha aumentado en 50% el número de estudiantes con más de 475 puntos y por lo tanto con acceso a crédito. ¿Qué esperarían ustedes que pasase en un sistema como este? Aumenta la demanda, la oferta es relativamente estable porque uno compite en determinados segmentos, suben los precios. ¿Y qué hemos observado? Que los precios han subido, ¿cierto? ¿Y dónde han subido más? En la Universidad del Consejo Rector. ¿Por qué han subido más la Universidad del Consejo de Rectores? Porque uno puede demostrar que los segmentos son los segmentos que más han crecido en términos de alumnos, ¿no es cierto?, dado esta realidad. O por así decirlo, en términos relativos, no es que hayan sido más, pero los segmentos son más chicos. ¿Por qué? Porque mientras menor es el puntaje, ¿no es cierto?, mayores son las opciones que uno tiene de estudio. O puede elegir entre más instituciones, ¿no es cierto? Pero como las universidades de Consejo Rector son selectivas, los tramos son más acotados ahí, ¿no es cierto?, en términos prácticos el aumento relativo de demanda es mayor. Ahora, vamos entrando a los temas que están en la discusión. ¿Por qué uno podría decir independiente? Yo creo que esto es algo que uno no soluciona técnicamente. Pero desde la perspectiva técnica, ¿por qué uno dice, mire, no sé si me conviene tener gratuidad? La primera razón es la razón que está mucho más en el ambiente, es decir, mire, cuando uno va a educación superior en promedio los ingresos son muy altos, ¿no es cierto?, comparado con todos los demás. Entonces parece injusto que yo a esta gente que va a tener potencialmente altos ingresos en una sociedad tan desigual como la nuestra, yo le dé gratuidad, independientemente de cómo se financia. Porque a veces se discuten, se confunden las discusiones, ¿no es cierto? Yo una vez que recaudo la plata puedo destinarla a distintas cosas, digamos. Entonces uno no puede, independientemente de cómo recaudo, uno tiene que decir cuál es el uso alternativo de esos recursos. Tiene que pensar cuál es el uso alternativo de esos recursos. Entonces uno dice, bueno, si esta es la realidad, en principio, y dado esta sociedad desigual en la que vivimos, ¿no es cierto?, en principio no parece buena idea. Después, una segunda razón es que cuando uno ve los estudiantes de los grupos más desaventajados que están en la educación superior, ¿no es cierto?, en general son relativamente pocos, una baja proporción. Esta es una segunda razón para decir, mire, yo no voy a privilegiar esta política. Y la tercera razón, que a mí es la que me parece más importante, ¿no es cierto?, es que si uno realmente se toma en serio la equidad y la calidad, ¿no es cierto?, y uno ve gráficos como este gráfico lo que muestra el dominio vocabulario al nacer, ¿no es cierto?, los primeros 3 años de vida, uno lo que observa, ¿no es cierto?, es que si yo soy un niño que nació en la red social,
¿no es cierto?, como parte del, podríamos decir en Chile, el Chile solidario, que mis padres están en Chile solidario, yo nací en ese hogar. Cuando yo tenga 3 años voy a dominar del orden de 470 palabras. Tener un dominio vocabulario del orden de 470 palabras. Y si tuve la suerte de nacer, digamos, en un hogar donde los padres son profesionales, ¿no es cierto?, que es este gráfico, yo voy a dominar del orden de 1100 palabras a los 3 años. Perdón, de 1600, del orden de 1600 palabras, perdón, 1370 palabras son exactamente a los 3 años. Como ustedes saben, el dominio vocabulario es el principal instrumento para predecir habilidad cognitiva de esa edad. O sea, si tan temprano se producen diferencias en la habilidad cognitiva, usted me dice, yo le voy a dar un peso adicional, o toda la plata adicional, yo le digo, primero lo que voy a hacer es meterla acá. Porque si no la meto acá y no logro que esto se equilibre, ya no puedo cambiar la PSU todas las veces que quiera, digamos, puedo elegir todos los instrumentos que quiera, ya no voy a producir el impacto real que a uno le gustaría producir en términos. Entonces, ahora, ¿por qué digo esto? Porque fíjense ustedes que Chile efectivamente el gasto del PIB, o sea, el gasto de educación como porcentaje del PIB es bajo, el gasto público, no el gasto total como veían. El gasto total de educación es del orden de 4,3% del PIB. Los países de la OECD gastan en promedio 5%, y los países que más gastan de la OECD, que es la organización en la que nosotros estamos, gastan del orden de entre 6,1 y 6,5% del PIB, con la excepción de Noruega, que Noruega llega a gastar 7,1% del PIB. Ahora, Noruega es un país, como ustedes saben, muy rico, está sentado sobre un fondo, son 4 millones de personas, está sentado sobre un fondo de 500 mil millones de dólares. Así que no sé si es un referente apropiado, digamos. Pero supongamos que nosotros nos pusiéramos, quisiéramos, y a mata caballo, digamos, subimos los impuestos, ¿no es cierto?, y gastamos más en educación. Supongamos que hiciéramos ese ejercicio. Si uno es razonable, ¿no es cierto?, uno dice, mire, yo estoy gastando 4,3, los países de la OECD que más gastan están en el orden de 6,3, 6,5. Hagamos ese esfuerzo, recaudemos 2 puntos enteros más para educación. Pensar en que uno puede recaudar más es poco sensato, porque hay otras necesidades en el país, ¿no es cierto? Ningún país gasta mucho más que eso, ¿por qué nosotros vamos a gastar mucho más que eso? Gasto público, estoy pensando, ¿no es cierto? Bueno, 2 puntos son a los niveles actuales de PGB que tiene Chile, ¿no es cierto?, son del orden de 4.000 millones de dólares, 4.100 millones de dólares. Las estimaciones que hay para el costo de la educación superior gratis es entre 3.600 y 6.000 millones de dólares, ¿no es cierto? Eso depende de cómo uno compute esa gratuidad. Entonces uno dice, bueno, me gasté la plata que puedo recaudar y todavía me falta, ¿no es cierto? Me gasté la plata y entonces ¿qué pasa con esto? ¿Y qué pasa con otra? O sea, la prioridad hoy día, hagámoslo hoy día, levantemos 2 puntos más del PIB y le vamos para gastar en educación. Entonces, ahí es donde empieza la complicación, ¿no es cierto?, de qué es lo que uno, cómo aborda este. Estos son datos de deserción aparente. Ustedes ven que la deserción aparente es relativamente alta, pero la deserción efectiva es mucho más baja. No tenemos buenos datos de deserción efectiva todavía. Se demuestra lo atrasados que estamos en información para producir buenas políticas, ¿no es cierto? Pero esto tiene otro, más allá de si es efectiva, que no es, las tasas de deserción efectiva son mucho más chicas, la gente se cambia mucho. Esto nos habla de un problema que tiene nuestro sistema de educación superior, ¿no es cierto? Y que es básicamente la estructura curricular que tenemos. Casi todo el mundo está abandonando hoy día estas formaciones profesionalizantes, ¿no es cierto? En Europa hoy día, el primer título se obtiene después de 3 años en la universidad. Y después uno se va especializando. ¿Cuál es el costo para los estudiantes, para las familias, para el Estado? Si el primer título se obtuviese a los 3 años y después uno se va especializando, ¿no es cierto? ¿Cómo sería eso en términos de oportunidades? Un estudiante podría partir en una universidad y terminar en otra, con un curso más especializado. Hoy día no se puede eso. En la práctica no se puede.
¿Por qué ocurre? ¿Por qué te mantenemos esta estructura profesionalizante? Porque las universidades están capturadas por su facultad. Y los profesores enseñan lo que les gusta, aunque no necesita estar en el currículum de formación inicial en una carrera. Y además tenemos esta cosa loca que hay que formar periodistas, hay que formar desde el principio abogados, hay que formar ingenieros comerciales. Desde el principio no tenemos una formación más general y después creciente especialización, ¿no es cierto? Entonces yo creo que es el principal problema del sistema de educación superior chileno, no está en la mesa. Esto es lo que lo hace particularmente caro comparado con otros países, ¿no es cierto? Porque yo les mostraba, independientemente de cómo sea la combinación público-privada, nosotros gastamos mucho. Y no producimos la ciencia que produce Estados Unidos, digamos, ¿no es cierto?, que produce Israel, la producimos razonablemente bien para los recursos que tenemos, pero dado todo este gasto, ¿por qué es tan caro? Porque nuestros estudiantes se demoran mucho tiempo, porque no hay posibilidad de tener un futuro temprano, ¿no es cierto?, por una serie de razones que encarecen nuestro sistema y lo hacen bastante menos eficiente. Esto no está sobre la mesa, todo el mundo se está moviendo en esa dirección, nosotros cero. Para terminar, y ahí creo que dejamos medio. De todo lo que yo he dicho, independientemente de cómo después podemos entrar a la discusión precisa de cuáles son los programas más adecuados para financiar, y lo adelanto inmediatamente a estudiantes, yo creo que las formas más razonables de hacerlo son con créditos contingentes al ingreso. Nadie paga al comienzo, nadie, pero todos tienen un crédito, pues bueno, nadie uno puede excluir, no sé, el más rico, ¿cierto? Y paga ex post en función de cómo le va en la vida. Si le va bien, paga su crédito, si le va mal, no lo paga. Después podemos entrar en los detalles, eso se todo un aparato institucional distinto, podemos discutir cómo se financia, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. Pero el otro tema que se metía afuera es que yo quiero potenciar a las universidades de excelencia, ¿no es cierto?, que hoy día están debilitadas de alguna forma. O sea, si uno lo mira por resultados, no están debilitadas porque las publicaciones ICE, la ciencia que se hace, etcétera, etcétera, ¿no es cierto?, sigue siendo relativamente de buena calidad, pero hay una tensión muy grande. Y ese tema yo creo que requiere algunas cosas como esta, digamos, ¿no es cierto? Yo he propuesto hace tiempo sin ningún éxito, digamos, y cada vez me voy moviendo de años, digamos, pero que el aporte fiscal directo crezca significativamente en un lapso razonable, ¿no es cierto?, que yo estimo en 7 años, y por ejemplo si estamos hoy día en el 2011, entonces que crezca hasta el 2018, ¿no es cierto?, en una cifra del orden de 150% real. Pero a cambio de algunos otros cambios institucionales que yo creo que son importantes, ¿no es cierto? Primero yo lo separaría entre universidades estatales y universidades privadas del Consejo Rector, y los haría internamente competir un poco por esos recursos. Y introduciría entonces el criterio de asignación por desempeño en los dos segmentos, o sea, en el segmento de universidades estatales y en el segmento de universidades privadas. Habría a cambio los gobiernos corporativos en algunas materias de las universidades estatales y de la regulación de ellas también. Este es un modelo que no es tan novedoso, sino que está basado un poco en la experiencia inglesa, que es la que yo creo que ha resuelto razonablemente bien estas tensiones, ¿no es cierto?, desde una buena parte, que tiene criterios para asignar los recursos en función del volumen de investigación, de la docencia que ejercen y del acceso que ofrecen esas instituciones. Creo que esos 3 indicadores, por supuesto dentro de esos hay subindicadores, digamos, creo que son los que uno debe apuntar para decidir cómo asignar esos.
Y creo que hay que crear un nuevo fondo para que otras instituciones, para que estas y otras instituciones que aspiren a ser complejas, digamos, puedan, si cumplen ciertos criterios, por así decirlo, un cierto aseguramiento de que efectivamente están aspirando a ser universidades complejas, digamos, que tengan un suficiente número de doctores, de jornadas completas, etcétera, etcétera. Nos podemos poner de acuerdo cuáles son esos indicadores, ¿no es cierto? Puedan postular esos recursos, pero esto es un fondo alternativo a los que hay hoy día. Creo que hay que fortalecer los programas de investigación y desarrollo, sobre todo investigación experimental y aplicada. Y además creo que una de las partes olvidadas de nuestro sistema de educación superior son las humanidades, y propongo ahí la creación de un fondo nacional de investigación para las humanidades, que ya no existe, que permitiría darle aire a las universidades complejas que se atrevan a tener inversión, por así decirlo, y que aspiren a tener también buenos departamentos de humanidades. Todo esto lo tengo relativamente costeado. Me parece que es un esfuerzo que el país puede hacer en esta etapa, además de las mejoras que hay que introducir en el sistema de financiamiento estudiantil. Así que con eso termino. Muchas gracias.